Ahora sí, bienvenido a este LinkedIn Live, ¿de acuerdo? Este ya es el número 16. Hemos hecho unos cuantos sobre este tema y vamos a seguir hablando sobre la productividad. Y obviamente no quería descuidar qué pasa entre los diferentes departamentos de la empresa. En primer lugar, te doy la bienvenida. Soy Miquel Nadal, especialista en neuroproductividad, que si no lo conoces es una metodología que integra básicamente los últimos descubrimientos de la neurociencia y por un lado, y por el otro lado las técnicas más avanzadas de productividad personal. Dicho esto, me gustaría que este live te lo hicieras tuyo, por lo tanto, siéntate, ponte cómodo, ¿de acuerdo? Y cualquier pregunta, cualquier duda, pues me la puedes escribir y yo estaré encantadísimo de poder respondértela en directo. Recuerda que una vez se termine, ¿de acuerdo? Muchos de los comentarios no se van a poder ver, por lo tanto, si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues escríbeme directamente ya a mi correo personal o incluso puedes escribirme también aquí a la mensajería instantánea de LinkedIn. Dicho esto, de acuerdo, el tema que nos trae hoy, como puedes ver sobretitulado aquí, tiene que ver en que por qué algunos equipos y por qué algunos departamentos son más productivos que otros. Seguramente si trabajas en una empresa te habrás encontrado con la situación y a veces te cuesta incluso lidiar con la situación misma porque ves que hay algunos departamentos que rinden mucho más que otros y eso termina afectando tu propia productividad. Entonces, en primer lugar, me gustaría decir también que podrías comentarme aquí en la misma parte de comentarios, que me digas si estás en una empresa, ¿de acuerdo? ¿Te ha pasado nunca esta situación? Y un poquito también cómo lo has vivido, cómo has sentido. Además, también puedes aprovechar para saludar, ¿de acuerdo? Más que nada para que sepa un poco desde dónde nos estás escuchando, qué estás haciendo y sobre todo también para conocerte un poquito más. Ya lo sabes, como decía antes, esto es interactivo, así que espero tus comentarios, tus notas o cualquier otro comentario que quieras añadir. Bien, estamos hablando, ¿de acuerdo? Como decía antes, de por qué algunos departamentos son más productivos que otros. Y esto es una pregunta que al final os podemos hacer tanto en el plano personal, es decir, a nivel individual, por qué personas son más productivas que otras, y después también a nivel de equipo, porque obviamente al final hay equipos que funcionan mejor y esto lo hemos podido ver en cualquier empresa, en cualquier proyecto, incluso no hace falta que sea una empresa o un proyecto, lo podemos ver en la universidad, lo podemos ver también en los diferentes proyectos que conocemos a nuestro alrededor, incluso de colegas, cuando se organiza una fiesta, cuando por ejemplo se organiza alguna fiesta de un colega que cumple 40 años, 50 años, al final este tipo de cosas son proyectos que funcionan básicamente de forma muy puntual y que a partir de aquí se evalúa si el éxito funcionó en base un poco cómo fue ese resultado. Entonces, nada, dame tus impresiones iniciales de acuerdo sobre este tema. Yo lo que voy a hacer ahora mismo también es hacer una cosa que suelo hacer siempre por las personas que acaban de llegar ahora y es que si te has perdido, ¿de acuerdo? Si te has perdido alguna vez algún vídeo de estos que hacemos en LinkedIn Live, que sepas que en mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? Que voy a colgar aquí a continuación, los puedes recuperar todos, más que nada para que puedas verlos también con más calma y que no tengas que verlos siempre en directo. Ok, y aquí ya tenemos los primeros mensajes. Mil gracias a todos por estar aquí, ¿de acuerdo? Tenemos a Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Fantástico, encantado de saludarte. Claudia nos dice que respecto a tu pregunta, creo que se debe al liderazgo de cada área. Por supuesto, tiene una parte muy importante, un líder activo espontáneo que brinde confianza y que empodere, produce momentos productivos. Muy bien. Harrington nos dice, genial. De acuerdo, entiendo que se escucha genial. Vamos por aquí, fantástico. Pues cualquier comentario ya lo sabes, hablaremos de esto y le daremos un poquito más de profundidad. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo también. Miruska, que bueno, depende del líder, la motivación del equipo y la claridad de los objetivos. Obviamente hablaremos de todo esto, pero me gustaría hacerte un checklist que ahora vamos a hablar sobre esto, ¿de acuerdo? Sobre por qué algunos equipos son más productivos que otros. Fíjate, lo primero de todo que te voy a comentar, que tiene que ver en la productividad de los diferentes departamentos, tiene que ver en una cosa básica. Es que no entendemos o no medimos bien, ¿de acuerdo?, la productividad de diferentes departamentos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que seguramente has vivido alguna vez y que sueles ver también en diferentes empresas. No es lo mismo evaluar la productividad, por ejemplo, de un equipo de producción o de investigación que, por ejemplo, el equipo comercial. Al final, un equipo comercial se basa en métricas muy a corta distancia, es decir, a corto plazo. Él tiene un cliente delante de él, ¿de acuerdo? Está vendiendo las cosas y en ese momento tiene que hacer, te compro, te vendo, tiene que buscar realmente la compra, la venta al momento, ¿no? Es decir, lo tiene que conseguir al momento. En cambio, un equipo de investigación o de producción, a lo mejor para conseguir un gran resultado, pues puede necesitar incluso años. Esperemos que no sean años, muchos, pero sí que es verdad que podrían ser 3 meses, 5 meses. Imagínate que estamos en el sector farmacéutico, ¿de acuerdo? El sector farma y un equipo de investigación tiene que encontrar un nuevo medicamento. Un nuevo medicamento, al final, como bien sabes, requiere muchísimos pasos y muchos proyectos de por medio. Por ejemplo, tiene que saber realmente qué tipo de medicamento quiere estudiar, quiere hacer las pruebas piloto, quiere hacer la prueba y ensayo y error y realmente quiere determinar realmente si este medicamento funciona o no a largo plazo. Además, también hay que analizar los efectos secundarios del propio medicamento y, por último, si es necesario, hay que hacer una patente de ese medicamento
para evitar que después pueda ser copiado por otras industrias farmacéuticas. Fíjate que todo este proceso, al final, a nivel de resultados, es o tengo el medicamento o no lo tengo. El hecho de alcanzar este medicamento, al final, puede tardar años. Entonces, el resultado realmente del equipo de investigación puede tardar meses y años a ser valorado. En cambio, las personas que van a vender ese producto, es muy probable que lo hagan todo en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, porque fíjate que al final cuando un comercial se dirige directamente a su cliente, lo que tiene que conseguir es venderlo lo antes posible. Es verdad que no hay que engañar a nadie, no hay que endosar nada, pero sí, al final cuando tienes delante a un cliente es cuando lo tienes que vender, no tienes que esperar 2 meses después, porque la venta ya está fría y es muy probable que termines por no vender. Por lo tanto, fíjate qué diferencia hay entre un departamento y otro. Obviamente, después encontramos departamentos intermedios, que aquí es un poco donde radica la gran claridad de la productividad, dependerá mucho de cada una de las personas. Entonces, punto número 1 para mí, clave, que es una cosa esencial, es entender qué tipo de departamento y qué tipo de productividad tiene cada departamento, porque no es lo mismo un equipo de producción, de investigación, que los plazos suelen ser mucho más largos que, por ejemplo, el equipo de ventas, que tiene que vender ya, que tiene que hacer las ventas ahora mismo. Por lo tanto, los indicadores serán muy distintos. Bien, hay un segundo punto que tiene mucho que ver con este primero, que son los indicadores de efectividad o los indicadores de productividad. ¿En qué estamos midiendo exactamente? Es decir, muchas veces medimos solo por un tema económico, puramente. Es decir, estamos consiguiendo dinero, plata, pasta, o realmente lo que estamos consiguiendo ahora mismo son resultados de un determinado tipo. Al final, cuando hablamos de criterios, ¿de acuerdo? Y esto es un tema que me gustaría tratar más a continuación, en otro vídeo, en otro live, tiene que ver sobre todo en cómo definimos estos criterios. Fíjate que al final, cuando hablamos de variables de rendimiento, podemos hablar sobre todo de 3 grandes grupos. El primero tiene que ver con el indicador económico, que esto ya lo conoces. ¿Ha funcionado o no? ¿Vendemos más o no? ¿Contenemos más gastos o no? Después hay una parte humana y es sobre todo qué está pasando con las personas. ¿Hay más rotación o no? ¿La gente se queda o no? ¿La gente está más quemada o no? ¿Tenemos más picos de estrés? Etcétera, etcétera. Y por último, de acuerdo, tenemos un impacto social. Es decir, ¿qué estamos haciendo como empresa? ¿Estamos generando nuevos empleos? ¿Estamos generando una sociedad, por ejemplo, que tenga más problemas gracias a nuestro producto o al revés? Es decir, que estamos solucionando mejor el servicio que estamos ofreciendo. Es decir, fíjate que la gran cantidad de indicadores que existen de efectividad son muchísimos. Entonces, me gustaría también que me dieras tu punto de vista, ya que me estás escuchando aquí, que me dijeras, ok, ¿cuáles son los indicadores mejores para saber que el rendimiento funciona? Y esto es un tema complejo. Ya sabes que esto tiene mucho que ver con capital humano, recursos humanos, que se tienen que poner ahí manos a la obra para poder determinar cuáles son los mejores criterios. Porque si no, a veces lo que sucede es que hay un departamento que rinde mucho porque tiene unos criterios que están muy bien definidos y están muy bien trabajados. En cambio, hay otros, ¿de acuerdo?, que al final no sabemos muy bien lo que pasa porque pasan grandes temporadas de tiempo hasta que se consigue un resultado y queda todo en el aire. Parece que no hagan nada cuando realmente están trabajando muchísimo, a veces más que el resto, pero muchas veces no es suficientemente claro. Fíjate cuántas cosas estamos hablando, ¿de acuerdo? Lo primero tiene que ver en que hay que saber muy bien la diferenciación entre los equipos, es decir, un equipo de investigación no se da igual nunca que un equipo de ventas o un equipo que tenga algo mucho más directo o rápido. Después está la parte de los criterios, cómo medimos la efectividad y el rendimiento de las personas. Al final tiene mucho que ver en cada departamento. Vamos a por un tercer punto, ¿de acuerdo?, que tiene que ver con la carencia en problemas de selección. Aquí ocurren varias cosas. Dependiendo del tamaño de la empresa, hay un departamento de selección o reclutamiento que se dedica a buscar estas nuevas personas. A veces lo hace con muchísima claridad, a veces no lo hace con tanta. Depende mucho de la experiencia de esta persona y, sobre todo, también cuán alineado está los recursos humanos o capital humano con la empresa. Muchas veces, al final, se contrata un poco por la necesidad que tienes en ese momento y, al final, eso termina generando problemas y conflictos internos. Fíjate que si ahora mismo contratas a alguien que simplemente es para cubrir un rol, a veces podemos tener grandes problemas a la hora de hacer el match dentro de la empresa, porque si no encaja con los compañeros, tampoco termina el rinde todo el bien y al final yo lo mantengo, eso al final es una bomba de relojería, porque esa persona que está dentro de la empresa puede causar realmente un rendimiento mucho peor del resto de compañeros que no tanto para que los se fichó. Porque muchas veces pensamos que tener más gente y que sea muy buena técnicamente implica que esto sea un aumento de los resultados. Así que los criterios de selección son básicos para que realmente esto funcione y, sobre todo, para que notemos, ¿de acuerdo?, notemos que las personas están rendiendo mejor. Vamos a por un siguiente punto, ¿de acuerdo? Estamos hablando de selección ahora mismo. El cuarto punto tiene que ver entre los bloqueos que hay entre departamentos.
A veces entre los departamentos se bloquean porque no les gusta que uno triunfe encima del otro. Es triste decirlo así, ¿de acuerdo? No debería ser una competición. Cuando hay varios departamentos, equipos en una empresa, a priori no debería ser una competición, sino que todos tienen un mismo objetivo y es que la empresa sea sostenible y que además también puedan tener cierto bienestar dentro de ella. Pero a veces hay un cierto, no sé, hay unas ciertas inquinas, ciertas ahí como, vamos a decir, rencores de muchas otras cosas que han pasado en el pasado, nunca mejor dicho, y a veces es como que se generan bloqueos. No te envío esto, te lo envío más tarde de la cuenta, no se lo quiero enviar muy rápido porque si no después me piden más cosas. Como han habido experiencias previas, ¿de acuerdo? Al final lo que sucede muchas veces es que entre ellos, ¿de acuerdo? Como no se conocen demasiado, hay un cierto distanciamiento, un cierto enfriamiento. Mi recomendación siempre es que se hagan diferentes formaciones, diferentes intercambios entre departamentos. Hay que conocer realmente la realidad de otros departamentos. No sabemos muy bien qué pasa ahí dentro. Por lo tanto, tenemos la tendencia de que los departamentos que están al lado siempre trabajan menos que los nuestros. Y seguramente no sea así del todo. Es probable que todos trabajen por igual y que habrá personas que seguramente trabajen menos. Aquí no hay nada que decir. Pero la pregunta sería, ¿por qué siempre damos por supuesto que aquellas personas que no están dentro de nuestro grupo trabajan peor? Al final esto tiene que ver un tema psicológico puro y duro y es la comparación social entre diferentes sitios. Está el yo y está el vosotros, ¿no? Está el yo y nosotros. Si quieres o no, al final siempre hay una distanciación, un distanciamiento entre una cosa y la otra. Por lo tanto, un punto clave, ¿de acuerdo?, tiene que ver con estos bloqueos entre departamentos. A veces pasa mucho que cuando hay guerrilla, ¿de acuerdo?, cuando hay especie de como de guerra entre diferentes departamentos, se pierde el foco, porque el foco más importante ya no es que la empresa vaya bien, sino intentar que mi departamento vaya mejor que el resto. Y a partir de aquí, como puedes entender, la productividad pues suele bajar bastantes enteros. Así que ya lo sabes, este punto también es básico tenerlo en cuenta de por qué algunos equipos rinden y por qué otros no. Hemos hablado de muchos puntos, ¿de acuerdo? Y seguiremos con ello. Vamos a por un otro punto, ¿de acuerdo?, que también es básico en este tema y que tiene que ver en que, ok, los profesionales que hay dentro del equipo rinden mejor que otros, por supuesto. Y además también tiene que ver mucho en si están formados para ello o no. Fíjate, ahora todo el mundo trabaja por proyectos. Parece que si no trabajas por proyectos es que tienes un problema en la empresa, ¿no? Los proyectos son todo. Entonces, ¿están capacitados tus trabajadores para trabajar en proyectos? ¿Saben perfectamente cómo hacerlo? Muchas veces sucede como en el email, que yo le doy una cuenta de email a un trabajador y a partir de aquí se tiene que espabilar. Lo mismo con los proyectos. No se enseña demasiado cómo funciona un proyecto, ¿no? Se asignan un líder y a partir de aquí este líder idea una especie de Excel, una tabla de resultados, una tabla de proyectos que más o menos va distribuyendo con el equipo. La pregunta sería, ¿de acuerdo? ¿Con esto es suficiente para gestionar bien un proyecto? Un proyecto al final implica mucho más que una parte técnica de distribuir tareas. Hay una parte humana esencial. Si no tenemos en cuenta esa parte humana esencial, al final vamos a generar muchos más conflictos de los resultados que vamos a obtener. Además, hay que también gestionar mucho el engagement y la implicación. Los proyectos al principio todos son fantásticos, esto ya lo sabes. Cuando tú empiezas un proyecto, todo el mundo es empezator, es decir, le encanta empezar cosas. Al final esto genera también un montón de dopamina que hace que estés súper contento y estés súper alegre. Pero claro, los proyectos no siempre van como pensábamos. Eso ya lo sabes. Y cuando llevamos un cierto tiempo, los proyectos hay que cambiarlos de alguna manera. Y por lo tanto, el líder no solo es el tema técnico de decir, es que hay que terminar esto, venga chicos, vamos para allá, sino que tiene que entender las necesidades personales de cada persona y que, nunca mejor dicho, al final hay que indagar en ello y hay que incluso potenciarlas. Por lo tanto, gestionar un proyecto no es un tema simplemente técnico de decidir quién hará cada una de las tareas. Es mucho más. Por lo tanto, siempre la formación de esas personas será clave para que se consigan mayores resultados. Así que, como decía antes la compañera muy bien, Miluska, ¿de acuerdo? Hay una parte motivacional que obviamente tiene que venir también del propio líder, aunque obviamente la motivación tiene que venir de casa, esto ya lo sabes, ¿de acuerdo? Bien, hay otro tema que quería comentarte que también tiene que ver por qué algunos departamentos son más productivos que otros, que son el seguimiento que hace el responsable. Fíjate tú que a veces también se hacen, como decíamos antes, herramientas para seguir un poquito las tareas de cada persona. Pero la pregunta sería, ¿y ya lo tratamos bien todo esto? Es decir, ¿lo seguimos bien? ¿Preguntamos? ¿No preguntamos? Esto es un punto clave porque si no preguntamos y al final esperamos siempre a última hora o hacemos estas reuniones a final de semana y tenemos grandes sorpresas, al final tendremos problemas entre los propios clientes y también entre los propios miembros del equipo. Por lo tanto, cuando hablamos de un proyecto concreto es muy importante, de acuerdo, que haya ese seguimiento del responsable. No vale decir simplemente que, bueno, haremos un seguimiento de vez en cuando o aquí tenés la herramienta, de acuerdo, hay una herramienta concreta para poder marcar las tareas que has hecho o las que no has hecho.
Tiene que haber un seguimiento y sobre todo un seguimiento de dos tipos. El primero tiene que haber un seguimiento técnico, explicar un poquito cómo va el tema, puedo darte más recursos, puedo ayudarte en algo. Esto al final es la función principal del líder. Y después hay una segunda parte, ¿de acuerdo?, que tiene que ver en la parte humana. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? ¿Ha habido algún problema con algún cliente que no hemos podido solucionar? ¿Ha habido algún tipo de conflicto entre algún trabajador que podríamos enfocar de otra manera? ¿Hay alguna cosa que pueda hacer por ti simplemente? Es decir, esa sensación del apoyo y esa seguridad del impacto psicológico que puedes tener dentro de un equipo, que sabes que te puedes equivocar o que pueden haber cosas que a lo mejor no salieron como pensabas. Por lo tanto, aquí hay un punto clave que tiene que ver en qué tipo de seguimiento haces. Y fíjate que un seguimiento al final no son reuniones, no es una reunión simplemente de por la mañana, estilo Scrum, ¿no? Que por la mañana ahí, venga, vamos a darle el sprint. No solo es esto, sino que hay que entender la parte más humana que muchas veces se nos olvida. Y es que al final damos por supuesto que todo el mundo está al 100% siempre, que todo el mundo tiene una estabilidad emocional que, bueno, que no es inquebrantable, que prácticamente es imposible que se quebrante. Pues por supuesto no es así. Esto ya lo sabes que al final las personas tenemos altibajos, ¿de acuerdo? Al final es una montaña rusa emocional que vivimos cada día. Por lo tanto, la función del líder del equipo también va más allá del tema puramente técnico. Más temas, ¿de acuerdo?, que quería comentar es el tema de el departamento puede tener bloqueos externos. Antes hablábamos de bloqueos internos que se refieren sobre todo al propio equipo o a los diferentes departamentos. Pero, ¿qué pasa en los bloqueos externos? Cuando hablamos de bloqueos externos nos referimos sobre todo si determinadas tareas tienen muchos problemas a la hora de tratar con otros. Por ejemplo, cuando hablamos de incidencias, ¿no? Es muy probable que al final dependa mucho de la contestación del cliente, de si la herramienta funciona. Hay muchísimas cosas, ¿de acuerdo?, que tienen que ver con esos incidentes. Por lo tanto, no siempre dependen de nosotros mismos cuando estamos en una cosa. Al final puede pasar que también dependan de otras personas. Así que hay departamentos que simplemente tienen más bloqueos externos que otros. Hay departamentos simplemente que lo que hacen es hacer algo muy interno, que solo depende de ellos, por lo tanto pueden avanzar mucho más rápido. Pero cuando tienes que lidiar con proveedores, con clientes o con otros socios o con otra gente que está fuera, a veces tenemos que esperar más. Y eso a veces no depende solo de nosotros, sino que depende de la persona que nos va a contestar. ¿Cuántas cosas tienen en espera? Pues muchísimas, porque dependen de la contestación de otras personas. Qué importante es, de acuerdo, esa parte, porque si no bloqueamos o no desbloqueamos esa parte externa, al final nosotros no podemos hacer nada y es la sensación esa de que estás esperando siempre el trabajo de otras personas. Y por último, de acuerdo, el último punto que quería lanzar hoy, hay muchos más, hay millones de puntos con este tema, pero el último punto que quería decir hoy es la claridad. Muchos departamentos no son productivos porque no hay claridad. Y esto sobre todo tiene que ver con el líder, con el responsable que lleva al equipo sobre todo al éxito, que lleva al equipo a completar ese conocimiento, ese resultado. Porque si al final lo que hacemos son proyectos muy extraños, con un montón de tareas que muchas veces no se entienden, al final lo que hace esto es retardar y hace sobre todo que generen muchas más preguntas y aumentamos la comunicación entre la gente. Por lo tanto, mi recomendación siempre es que sea lo más claro. Al final tenemos que hablar como si fuéramos niños. Es verdad que no lo somos y es verdad que somos adultos y que sabemos interpretar, pero no es un tema de que lo entendamos o no. Tiene que ver con la vorágine. La vorágine del día a día al final se nos come y si nosotros tenemos cosas muy complejas es bastante improbable que terminemos por avanzar. Por lo tanto, la recomendación es que la persona responsable de ese proyecto o de ese departamento lo que tiene que hacer, y es muy importante, es desglosarlo todo y sobre todo triturarlo que sea tan fácil de entender, que la claridad sea meridiana y por lo tanto el equipo cuando vea esa tarea automáticamente diga, ok, esto es lo que tengo que hacer. Fíjate que a nivel, antes lo decíamos, a nivel de comunicación ahorras un montón de tiempo tratando de explicar cosas que muchas veces no tienen explicación, simplemente porque están mal redactadas o porque están mal explicadas. Obviamente aquí, y esto ya lo sabes, de acuerdo, las reuniones también ayudan a clarificar ciertos conceptos que muchas veces no quedan claros o sobre todo para preguntar cosas que muchas veces tienen que ver con ese miedo que tiene la persona a no actuar o a lo mejor a cometer algún error. Y eso depende mucho de la seguridad psicológica que tiene ese equipo. ¿Cuántos equipos por cualquier error automáticamente después son castigados o al revés? Evidentemente esto hay que trabajarlo y esto no es flor de un día. Al final eso tiene mucho que ver con la cultura de ese propio equipo o en este caso concreto la cultura de ese propio departamento. Así que fíjate la gran cantidad de cosas que podemos tratar dentro de un departamento y a veces simplemente somos muy superficiales con los diferentes departamentos y dicen, pues que aquí nadie rinde, estos chavales de aquí no tienen ni idea, yo sí que sé gestionar mis propios proyectos y los otros no. Al final recuerda, somos una misma organización, en este caso nos intentamos ayudar unos a otros. No tiene ningún sentido competir con esto. Al final la empresa va a tener problemas gracias a ti y al equipo. Y por eso es tan importante, de acuerdo, que al final aprendamos de los diferentes departamentos. Y sobre todo, y muy importante, que no lo veas como algo que es que te odio, ¿de acuerdo? Es decir, no, es que odio al resto del equipo. No, no, míralo como un aprendizaje.
podemos aprender muchísimo de otras personas y de otros departamentos. Al final, cada uno tiene un sistema propio de organización y aunque quieras homogeneizarlo, al final cada uno va a tener sus propias cosas personales. Así que copia la bestia, ¿de acuerdo? Copia a las personas que lo hacen muy bien y sobre todo también admira a esas personas que lo hacen muy bien dentro de tu empresa. No lo veas realmente como un ataque, como una especie de decirnos que si esta persona rinde más que yo voy a quedar mal ante el jefe. Esto no va así, ya lo sabes, ¿de acuerdo? Muchas veces podemos aprender e incluso mejorar y después compartirlo otra vez para que sea siempre una fuente de inteligencia colectiva, que es un poquito lo que debería ser una empresa y lo más importante de hoy. Mil gracias, de acuerdo, por estar aquí. Y has visto que hemos hablado de muchísimas cosas. Te voy a colgar de nuevo el link para que lo puedas ver a nivel del artículo, por si quieres saber más. ¿Sí? Te lo publico aquí para que lo veas. ¿Sí? Fíjate que hay un link entero que justamente lo que te hablo es por qué hay departamentos más productivos que otros. Y esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Porque verás diferentes tips, diferentes cosas que puedes hacer para ver cómo podremos equilibrar los diferentes departamentos, que al final tienen mucho que ver, ¿de acuerdo?, con otras personas que ya están dentro de las empresas. Por lo tanto, te recomiendo este link, ¿de acuerdo?, que es una pequeña guía que encontrarás diferentes puntos para poder hacerlo. Ya lo sabes, ¿de acuerdo? Si quieres saber más sobre este tema, simplemente te voy a dejar el blog para que puedas tener acceso. Te lo pongo aquí también. Y ya lo sabes, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta me lo envías por privado y estaré encantadísimo de poder conectar. Si es la primera vez que estás en este live, mil gracias de verdad por estar aquí, ¿de acuerdo? Esto lo colgaremos después en YouTube para que puedas tener acceso. Así que, por mi parte, pues agradecerte todos los comentarios. Gracias, Félix, ¿de acuerdo? Sí, copiar y mirar a los mejores, por supuesto. A veces no hay que inventar nada extraño, sino simplemente hay que hacer aquello que ya funciona, ¿no? Igualmente en el marketing o cualquier otro sitio. Gracias a ti. Gracias, Claudia, también por estar aquí, por compartir este momento conmigo. Y ya lo sabes, cualquier cosa nos escribimos y estaremos aquí encantadísimos de poder saber más sobre el tema. Dicho esto, ya lo hemos hablado. ¿Por qué hay departamentos más productivos que otros? Sígueme, de acuerdo, si te interesa este tema, porque haremos más lives y, por supuesto, hablaremos también de por qué algunos equipos funcionan, pero con más detalles todavía, porque es un tema apasionante. Al final, comparar equipos nos da muchos datos y, sobre todo, nos da muchos elementos de comparación que hace que después podamos utilizarlos en diferentes equipos transversales. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Pues nada, dicho esto, ahora sí, me despido. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Elizabeth, gracias a ti. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo live. Hasta la próxima. Chao, chao.